Hola, en este video vamos a ver un bosquejo de solución del práctico 5 de programación 2, es sobre análisis de algoritmos. Y bueno, vamos a empezar. Es un práctico que tiene muchas cuentas, muchísimas cuentas. Entonces lo que vamos a hacer más que nada va a ser nociones generales para poder identificar el orden de las funciones y los algoritmos, que es a la larga lo que vamos a terminar haciendo y ya estuvimos haciendo en la tarea pasada. En general, un for siempre tiene orden n, en el mejor caso. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo sumo se va a ejecutar siempre n veces. El for siempre se ejecuta n veces. Aunque encuentre una condición antes, se ejecuta las n veces. Por eso es que en su mejor caso es n. Sin embargo, en un while, n, el orden n, es el peor caso, ya que un while, si encuentra la condición tras iterarse una vez, su orden va a ser 1. Entonces su mejor caso sería que entre una vez y salga, y su peor caso es que tenga que recorrer todo el arreglo, árbol, o sea, orden n. If, else, returns, declaraciones de variables, etc., tienen orden 1. Eso se considera como que simplemente entran, evalúan su condición y ya está. Luego tenemos orden de crecimiento, velocidad de crecimiento. Básicamente definimos un poco lo que es el tiempo de ejecución, que es básicamente el número de ejecuciones que realiza un programa en las entradas que le da. Y luego la velocidad de crecimiento, en el cual distinguimos cotas superiores y cotas inferiores. Las cotas superiores son el peor caso, que es más que nada donde siempre estamos trabajando. Es el caso borde en el cual el programa no puede pasar de ahí. Y luego se tienen las cotas inferiores, que las cotas inferiores son el rango desde el mejor caso posible hasta el peor caso. Un ejemplo de cota inferior se encuentra para el caso de un while. El mejor caso de un while es 1 y su peor caso es n. Entonces su cota inferiores bailan entre 1 y n. Vamos a irlo viendo más adelante. Vamos a identificar dos reglas. Una es la regla de la suma y la otra es la regla del producto. La regla de la suma dice que si tenemos dos tiempos, t1 y tn, con órdenes f1 y fn, f1 y f2, aquí tendría que ser un 2, entonces la suma de los tiempos es el máximo entre los órdenes que tengan. Para eso tenemos un ejemplo, que es básicamente la composición. La composición vendría a ser tener sumadas varias secuencias de órdenes. Bueno, en ese caso tenemos por ejemplo orden n cubo, logaritmo de n, n cuadrado. En ese caso el orden va a ser n cubo, que es el más alto, aplicando máximo. Y luego tenemos la que vamos a estar usando casi siempre, que es la regla del producto. Que la regla del producto dice que si tenemos nuevamente dos tiempos, T1 y T2, y tienen sus órdenes respectivos, acá también es F2, entonces el producto de los tiempos es el producto de los órdenes. Un ejemplo es que tengamos un T1 con orden n, un T2 con orden n, básicamente el resultado es orden n cuadrado. Con esos conceptos generales ya más o menos nombrados, podemos empezar con el ejercicio 1, que lo que nos dan es básicamente una función transponer, que lo que hace es transponer una matriz. Y bueno, son dos fors anidados, del cual empieza en 1 y termina en n-1, empieza en 0 y termina en i-1. Y bueno, C1 corresponde a las asignaciones que involucran elementos del arreglo, o sea, estas tres. C2 otras asignaciones, como podrían ser igual 1 o j igual 0. C3 son las comparaciones, i menor a n, j menor a i. Y C4 son los incrementos, i más j más. Lo que nos piden es que justifiquemos de dónde sale esta ecuación de aquí. Y la desarrollemos. La parte de desarrollar sirve para sacarle el orden, que vamos a ver que es n cuadrado. El primer C2, como vimos que eran asignaciones, vendría a ser la primera inicialización de i igual 1. Y como vimos que el primer while de todos iba desde 1 hasta n, o sea, i menor a n, este corresponde al primer for. Dije que while es for. Este C3 vendría a ser la comparación que hay dentro del while de i menor a n. Este C4 vendría a ser su incremento. Y este C2 es la inicialización de j igual 0. Claramente,
esta sumatoria desde j igual 0 a n-1 corresponde al segundo for. El C3 es el incremento j menor a i. El C4 es la comparación, disculpen. El C4 es el incremento j++. Y el 3C1 vendría a ser las 3 asignaciones que tenemos para hacer el intercambio. Este C3, que corresponde a la sumatoria de más afuera, vendría a ser la última entrada que tiene en el for, o sea, cuando ya no se cumple esta condición de aquí, o sea, cuando i vale n, y el último corresponde a cuando j vale i. Y bueno, esta sería básicamente de dónde sale cada término. Y siempre cuando tengamos fors con esa estructura vamos a tener un desarrollo similar. De aquí lo que podemos hacer ahora es juntar este C2 con este C3, lo pasan para el mismo lado, y este C3 y este C3 los agrupan como C2. Ahora podemos juntar todo en una sola sumatoria, solo que esta empieza en 0, entonces le añadimos un i para que queden iguales. Y ahora, como tenemos este elemento de aquí multiplicado por esta sumatoria, lo que vamos a hacer es multiplicar todo esto por n-1 y agregar la sumatoria de i, sacando este i de aquí. Nos quedaría algo por el estilo, y ya por último quedaría resolver esta sumatoria, que vendría a ser n-1 sobre 2. Y este vendría a ser el desarrollo. Ya podríamos terminar aquí el ejercicio, y esto nos dice que tiene orden n cuadrado, dado que el mayor exponente posible que podemos alcanzar para n es n cuadrado. La segunda parte del ejercicio nos dice que justifiquemos cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Bueno, nos dice cuáles son verdaderas, pero vamos a hacer ambas. Y vamos a empezar por el último de todos, que nos dice que el tiempo de ejecución es 3n al cuadrado. Como dijimos, el máximo exponente que podemos llegar para n es n cuadrado, y por regla del producto a nosotros nos va a dar igual si es 3n cuadrado o n cuadrado, dado que es despreciable ese 3. Entonces esto es verdadero. Esto de hecho es una cota. Y luego tenemos este de aquí, que dice que el tiempo de ejecución es orden n cubo. Esto es una cota superior. Las cotas superiores pueden ser mayores al orden de ejecución, de manera que si tenemos que el orden de ejecución es n cuadrado, es cierto decir que el tiempo de ejecución es menor o igual al orden de n cubo. Luego tenemos que el tiempo de ejecución es omega de n cuadrado. Esto es correcto, dado que estamos en un for, y como dijimos en la segunda diapositiva, un for siempre tiene orden n, y si están anidados uno dentro del otro tienen n cuadrado. De manera que el omega, que era la cota inferior, no tiene un rango de movimiento que no sea n cuadrado. De manera que lo que tenemos es que el tiempo de ejecución está encerrado entre n cuadrado a algún rango superior. Entonces no puede ser jamás orden n, dado que orden n es menor a n cuadrado. Lo que estuve diciendo es básicamente algo por el estilo. Sabemos que el orden de ejecución es n cuadrado, por regla del producto esto es igual a esto, y como tenemos una cota superior tenemos esto de aquí. Y nada, como sabemos que la mínima ejecución es orden de n cubo, de n cuadrado, la cota inferior omega va a ser n cuadrado. Por lo tanto, como la mínima cota es n cuadrado, no puede ser jamás de orden n. Bien, entonces tenemos la primera, segunda y cuarta verdaderas y la tercera falsa. Entonces ahora vamos a continuar con el ejercicio 2, en el cual nos declaran un for que tiene una inicialización de suma igual 0. Y bueno, ya sabemos que los for siempre tienen como mínimo orden n. Entonces esto va a tener orden n también. Pero para verlo una vez más, este vendría a ser su tiempo de ejecución. Este C1 corresponde a suma igual 0. Este otro C1 corresponde a la inicialización de i igual 1. La sumatoria va de 1 hasta n, dado que el i es menor o igual a n. Este C2 corresponde al incremento i a la comparación i menor o igual a n. Y este 2C3 corresponde a los incrementos i y sum Este C2 vendría a ser cuando i vale n más 1, o sea, cuando ya sale del while.
del for. Y este vendría a ser su desarrollo. Como vemos, aplicando regla de la suma, el mayor orden posible es n. Entonces, como estamos en un for, también su orden de crecimiento va a ser n. Y esto es el algoritmo 1. Para el algoritmo 2 lo que tenemos es algo muy parecido, solo que tenemos fors anidados. Ya vimos por el ejercicio 1 que los fors anidados tienen n cuadrado. Y lo que vamos a hacer va a ser a partir de ahora tomar que las declaraciones de constantes valen 1, ¿ok? Y las comparaciones y incrementos también. Entonces, bueno, nos queda de esta forma. Este 1 de vuelta corresponde a sum, este 1 corresponde al igual 1 y este último 1 corresponde a la última entrada que tiene i menor o igual a n. Y nada, este TDI vendría a ser el segundo for. Está ahí explicado. Y nada, desarrollando tal y como lo estábamos haciendo, llegamos a que por regla de la suma el máximo orden posible es n cuadrado. Luego tenemos el algoritmo 3, que este parecería también ser n cuadrado, pero guarda un truquito, y es que el for es menor o igual a n por n. Entonces realmente tenemos un n cuadrado aquí abajo, por lo cual esto va a ser n cubo. El desarrollo es igual al anterior, solo que con n cuadrado. Entonces cuando lo desarrollemos se nos va a desarrollar en dos sumatorias, una hasta n y otra hasta n cuadrado, multiplicada por 1, dado que sacamos el 3 para afuera. Este 1 en una sumatoria de n cuadrado es n cuadrado, y este n cuadrado es una sumatoria de n, es n cubo. Entonces, nada, aplicando regla de la suma nuevamente, llegamos a que su orden y único orden es n cubo. Esto vendría a ser el ejercicio 2. Vamos con el ejercicio 3. El ejercicio 3 nos presentan una función, la cual nos dan un for, bueno, dos fors anidados. Y básicamente lo que hace esta función es que la primera pregunta, ¿cuál es su salida? Lo que hace es devolver true si algún elemento de A es menor a alguno de B. El orden de esta función es n cuadrado, dado que tenemos dos fors, un for anidado, y no tiene ningún problema con n por n ni nada por el estilo. Entonces tenemos básicamente que es n cuadrado. Y la última parte nos pide que demos un código que resuelva el problema y que sea orden n. Para eso, un código que lo resuelve vendría a ser el siguiente. A grandes rasgos se lo puede analizar. Lo que hace este código es recorrer todo el arreglo A buscando el menor elemento que tenga, y luego lo compara con un while con todos los elementos que tiene B, hasta que encuentra uno que sea menor. Y básicamente es lo que hace. Nada, se lo puede analizar un poco el algoritmo y saber que está bien, y es orden n, dado a que, bueno, en el mejor de los casos, este while simplemente entra una vez y lo que tenemos es la recorrida del for. En el ejercicio 4 tenemos la función insertar. Dice que determinemos el orden de crecimiento para el mejor y el peor caso. Y bueno, como ya habíamos dicho, el while es un poco especial, dado que su peor caso para el orden es n y su mejor caso es 1. Entonces se nos presentan dos casos, que es cuando entra el while una sola vez, o sea, cuando la condición de L es mayor o igual a DI, ahí tenemos orden 1, dado que entra una sola vez. Y el peor caso es que tenga que entrar n veces y colocarse al final, dado que están todos ordenados. Para la función insert, que lo que hace es tiene un for y llama a insertar, lo que tenemos es algo por el estilo. ¿Ok? Esto corresponde al for y esto es la llamada de insertar. Esto va a tener o orden n o orden n cuadrado. ¿De qué depende? Depende de insertar. El for siempre va a tener orden n, entonces si insertar entra una sola vez, va a tener orden 1, n por 1 es n, si no va a tener orden n, n por n, n cuadrado.
Para el ejercicio 5 lo que nos piden es que resolvamos demos un código que ordene un arreglo de menor a mayor y que tenga orden n. Entonces, esta es la solución planteada para, para ese ejercicio. Esto tiene orden n dado que tenemos, bueno, la suma de 3 fors, cada for tiene orden n, y este último de aquí depende de cantidades. Entonces, en el mejor de los casos, su orden va a ser cantidades, no siempre va a ser n, entonces depende mucho de lo que pase con cantidades, pero el orden de esto en general es n. También se lo puede analizar y cualquier pregunta, comentarios. Para el ejercicio 7, ejercicio de Fibonacci, básicamente nos dice que consideremos el algoritmo que calcula Fibonacci, es bastante conocido ya de por sí, y que determinemos el orden de crecimiento de dicho algoritmo. Y luego dice que diseñemos un algoritmo que calcule lo mismo que la parte anterior, pero en lugar de tener el orden que tiene, tenga un espacio en memoria, ¿ok? El espacio en memoria requerido sea 1, que se me cortó esa parte. Bueno, este algoritmo tiene como orden, tiene un for y realmente no hay ninguna otra llamada más allá de eso, entonces esto tiene orden n. Pero además el espacio en memoria que requiere es n, dado que estamos guardando un arreglo de tamaño n más 1. El orden en el espacio en memoria es que, bueno, como lo que acabo de decir, estamos usando un arreglo de tamaño n más 1, por lo tanto necesitamos un tamaño n para guardarlo. O sea, si tenemos n más 1 partimos desde 1, entonces n más 1 menos 1 tenemos tamaño n. Y bueno, una forma en la cual podemos bajarle el espacio en memoria es no pedir un arreglo dinámico. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos este código de aquí que lo resuelve, tenemos un caso base, ¿ok? Y lo que hacemos es básicamente declararnos Fibonacci, fib-2 y fib-1, los dos igualados a 1, y recorremos con un for. Y al resultado, que esto va a ir creciendo, resultado va a ser la suma de fib-2 más fib-1, y luego lo que se hace es simplemente decir que fib-2 es igual a fib-1 y fib-1 es igual a resultado. Por ejemplo, si n empieza en 1, bueno, en 2, lo que tenemos es, bueno, empieza en 2, entonces en 3, tenemos que el resultado es 1 más 1, esto es 1, y después esto es resultado, o sea, 2. Entonces ahora fib-2 vale 2 y fib-1 vale 1, entonces ahí podemos seguir iterando el Fibonacci. Y nada, esto requiere espacio de memoria 1, dado que lo único que estamos guardando son variables enteras y no un arreglo dinámico. Para el ejercicio 8 nos dice que tenemos que implementar una lista en memoria dinámica. Bueno, no tenemos que implementarla, tenemos que considerar una lista de memoria dinámica y que se recorre de atrás hacia adelante. Bien, tenemos que calcular su orden y justificarlo. Se puede calcular su orden, pero realmente esta función lo que va a hacer es recibir una lista que tiene n elementos y los va a imprimir todos hacia atrás. Es como si estuviésemos imprimiendo una lista de adelante hacia atrás. Bueno, de atrás hacia adelante también imprime los n elementos. Entonces su orden sigue siendo n, dado que la función print y el if tienen orden 1. Entonces es n, que es la llamada recursiva, por 1 y esto tiene orden n. De igual manera pongo la forma que tiene de calcularse, que es básicamente expansión de recurrencias, y básicamente llegamos a esta constante, y aplicando regla de la suma tenemos que su orden es n. Luego tenemos el ejercicio 9 que dice que, bueno, cuál es el orden
de tiempo de ejecución en el peor caso de los algoritmos que recorren un árbol binario, preorden, inorden, posorden de n elementos. Y tenemos que asumir que un nodo es orden 1. Esto en general siempre es orden n, dado que vamos a estar imprimiendo toda la rama izquierda, el nodo, la raíz y la rama derecha. Entonces vamos a estar imprimiendo todo el árbol, eso es orden n. Para probarlo lo que solemos hacer es recursión. Bueno, inducción en este caso. Nos declaramos t0 igual a c0 y tn como t de p, o sea, el tiempo de ejecución de n es el tiempo de ejecución de p más el tiempo de ejecución de q más c1, donde p más q es n-1, dado que tenemos c1 que vendría a simbolizar la raíz. Sabemos también que el tiempo de ejecución va a ser menor o igual a k por n, eso es por definición de cota superior. Nos planteamos el caso base, del cual lo que deducimos de acá es que k es mayor o igual a 2 por c0 más c1, y nos planteamos el paso inductivo, que lo que deducimos de aquí es que, bueno, vamos a intentar calcular esta parte de aquí, y eso es sabiendo que t de m es menor o igual a k por m, o sea, teniendo esta hipótesis también, llegamos a esto de aquí, simplemente reemplazando t de p y t de q, y bueno, aplicando factorización, llegamos a este término de aquí, ¿ok? Y de ahí lo que vamos a hacer es, este término al cual llegamos, sabemos que es menor, ¿ok? Esto es menor o igual al t de n, y sabemos que el t de n es menor o igual al k por n. Entonces lo que podemos hacer es decir que esto de aquí es menor o igual al k por n. De acá lo que deducimos es, bueno, resolviendo simplemente que C1 es menor o igual a K. Y esto ya nos da el valor de K. Nos dice que K puede ser 2 por C0 más C1. Esto lo deducimos debido a que sabemos que K es mayor, bueno, esto es menor o igual a K. Y ya deducimos la cota inferior del K. Entonces K puede ser sin ningún problema este valor de aquí del medio. Y bueno, como K se encuentra en ese rango, este basta es con B larga, basta que sea 2C0 más C1. Entonces el tiempo de ejecución, ya reemplazando, va a ser 2 por C0 más C1, y esto multiplicado por n, o sea, lo único que hicimos fue reemplazar este K. Y nada, esto tiene orden n, por supuesto, dado a que, como decimos, regla del producto, todo esto lo tomamos como una constante y al final esto es orden n. Disculpen por este basta que va con B larga. Para el ejercicio 10, quésimo, tenemos que determinar el orden de la función quésimo, en el cual, bueno, es un árbol binario de búsqueda. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí va a ser definirnos, bueno, importante, tenemos una función cantidad que tiene orden n, es una función que nos cuenta la cantidad de elementos de la rama izquierda, entonces cuenta n elementos. Vamos a definir n como i más d más i más 1, donde i es la cantidad de nodos de la rama izquierda, de la derecha, y 1 es la raíz. Asumiendo que la cantidad de nodos que tiene la función cantidad es menor o igual a un c, podemos plantearnos esta recurrencia de aquí, en la cual tenemos que c, tenemos a c simplemente en el caso de que tengamos un nodo, simplemente volvemos el c, y de lo contrario tenemos que ver dónde está la máxima cantidad de elementos en la raíz, en la rama izquierda o en la rama derecha. Básicamente son los tiempos de ejecución. Lo que hacemos acá es aplicar sustitución hacia adelante, o sea, tenemos el t1 es menor o igual a c para el caso 1, es el caso base, y lo que vamos haciendo es aplicando sustitución hacia adelante. Este c vendría a ser este 1, y ahora
lo que hacemos es c por 2 y todo esto se le suma al caso del 3, c4 es c por c3 más el tiempo de ejecución de 3, ¿ok? Lo que estamos haciendo es aplicando esto de aquí. Entonces, nada, si seguimos aplicando esta secuencia de aquí, a lo que llegamos es a esta sumatoria de aquí, en la cual, bueno, tenemos el i y dos constantes c, una multiplicada y otra sumada, pero este i corresponde a la sumatoria de i, que es n por n menos 1 sobre 2. Nada, y esto es claramente orden n cuadrado, ¿ok? Bueno, el último ejercicio que vamos a hacer, el ejercicio 12 lo salteé, que es el de Hanoi, y el ejercicio de Merge Sort, que creo que es el 10, también lo salteé porque está resuelto. El de Hanoi no está resuelto, pero va a estar en la, si no en la descripción, en un comentario. La resolución está en uno de los prácticos. Si no me acuerdo mal es el práctico 2, ahí está resuelto, tiene un orden exponencial que es 2 a la n-1. Y voy a dejar la resolución por ahí. Entonces, bueno, lo que tenemos acá es la función potencia, que nos dice que calculemos el orden de crecimiento. Más su orden de crecimiento tenemos un for, entonces su orden de crecimiento es n. Dato importante de esta función de aquí, para no salteármelo, el peor caso posible vendría a ser que no exista rama derecha, porque como está buscando el menor elemento, el quésimo menor elemento, tiene que irse toda a la izquierda y eso es una lista. Entonces nada, ese es el peor caso, para que más o menos quede. Y bueno, en esta función el crecimiento ya dijimos que era n, ¿ok? Perdón, el orden es n, dado que tiene un for, y nada, algo de orden 1. Y nos pregunta si podemos desarrollar otro algoritmo que lo resuelva en un orden de crecimiento menor. Si nos piden que desarrollemos algo de orden n en un orden menor, tenemos que pensar en logaritmo, ¿ok? Y bueno, básicamente este sería el código que lo resuelve, en el cual tenemos dos casos base. Cuando i vale 0 retorna 1, si vale 1 retorna x, ¿ok? Y luego lo que hacemos es separar todos los posibles elementos, todos los posibles i en dos. Los separamos en el grupo de los pares y en el grupo de los impares. O sea, lo que hacemos básicamente es trabajar los tiempos de ejecución dividido 2, dado que hay tantos impares como pares. Bueno, lo dividimos en 2. Y nada, como están viendo, estamos utilizando if y else y returns, que tienen orden 1, pero llamamos recursivamente a la función potencia. Por lo tanto, esto tiene, cada una de estas llamadas tiene logaritmo. Más o menos la resolución vendría a ser la siguiente. Nos tomamos como caso base t de 0 igual c0, t de 1 igual c1. Esto vendrían a ser los casos base. Y luego tenemos estos dos if de aquí, los que hacen los pares o impares, que son una constante c2 más t sobre 2. Entonces lo que empezamos a hacer es sustitución hacia adelante. El tiempo n es este de aquí, ok, el que definimos. Y si nosotros seguimos achicando el valor de i, vamos a seguir dividiendo entre 2. Entonces, para el tiempo de ejecución n cuadrado, si para n el tiempo es c2 más t sobre n medios, n sobre 2, para t n sobre 2 el tiempo va a ser la mitad, entonces va a ser c2 más t n sobre 4. Para el tiempo de n sobre 4 va a ser c2 más t n sobre 8. Y todo así hasta llegar acá por c2, que vendrían a ser todos estos kc2, n sobre 2 a la k, ok, potencias de 2. Y tomando n igual a 2k y k igual al logaritmo de n, este k pasa a ser logaritmo de n, este n pasa a ser 2k, entonces tenemos t1, que t1 vale c1. A lo que llegamos es que el tiempo de ejecución de n es c1 más c2 por logaritmo de n. Y esto tiene orden logaritmo de n, dado que aplicamos por un lado la regla de la suma, nos quedamos con este término, y por otro lado la regla del producto, eliminamos este c2, dado que no nos aporta demasiado. Y bueno, esta vendría a ser toda la resolución del práctico, o bueno, las más importantes a mi parecer. Cabe recalcar que no todas las soluciones son mías, muchas las saqué del manual de soluciones de Linko,
otras sí, las hice yo, pero no todas. La información del principio del video la saqué de las diapositivas de Lingo y nada. Y bueno, cualquier duda me pueden escribir o dejar un comentario y bueno, espero que haya quedado claro. Nos vemos.